Grupo, muy buenos días y sean bienvenidos al encuentro de hoy. Hoy estamos a jueves 6 de junio del año 2024. Continuando entonces con esta serie de encuentros virtuales que se programaron para esta semana y después de haber estudiado en días anteriores acerca del comportamiento y control de plagas y el comportamiento y control de roedores, hoy vamos a pasar a un tema diferente, pero que también es complementario a los temas que tenemos pendientes por ver. Y el tema, como pueden verlo en sus pantallas, se refiere a lo que es inspección, vigilancia y control en plantas de beneficio, desposte y desprece de animales de abasto público. Ya tuvimos la oportunidad hace algunos días o algunas semanas de visitar una planta de beneficio, de conocer el proceso del beneficio y el faenado que se hace en cuanto a la línea de porcinos. Vimos pues cómo sería la parte práctica, nos empapamos de alguna información. Sin embargo, hay una información adicional que pues obviamente no se nos fue dada durante esa visita porque es extensa y porque no hacía pues como parte de, o no era el fin de tal recorrido. Es necesario complementarla entonces para que termine de comprender algunos aspectos, incluso ya de carácter un poco más legal para el caso de Colombia, relacionados con este tema de lo que son las plantas de beneficio, desposte y desprece. Entonces, recordemos cómo es la dinámica. Quien necesite participar, hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono e intervenir o puede escribir mediante el chat. Sin embargo, agradezco más que levanten el micrófono y hablen, pues porque está revisando el chat, a uno se le pasa. ¿Listo? Arranquemos entonces con el tema. Inspección, vigilancia y control. Existe una ley llamada la Ley 1122 del año 2007, por la cual se le asignó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, conocido por sus siglas como INVIMA, se le asignó a esta entidad como Autoridad Sanitaria Nacional y entre otras se le asignó la competencia exclusiva de realizar los procesos de inspección, de vigilancia y de control de lo que es la producción y procesamiento de alimentos, de las plantas de beneficio de animales, de los centros de acopio de leche y de las plantas de procesamiento de leche y sus derivados, así como el transporte asociado a estas actividades. ¿Qué nos remite esto? Que el INVIMA es la autoridad nacional en cuanto a lo que se refiere a la producción de alimentos, o bueno, más que la producción, a la inspección, vigilancia y control de que durante estos procesos productivos eh, todos los alimentos lleguen en buenas condiciones al distribuidor final y por último a nuestra mesa. ¿Sí? Que como se ha mencionado en diferentes ocasiones, nosotros como médicos veterinarios o como auxiliares veterinarios tenemos una gran injerencia sobre esto. ¿Sí? El INVIMA además realizará acciones para poner en funcionamiento los grupos de trabajo territoriales que de ahora en adelante durante el transcurso de esta presentación vamos a ver con las siglas GTT, los cuales son los grupos que se encargan de las respectivas funciones para las cuales el INVIMA está autorizado. Adicional a esa ley tenemos este decreto, el decreto 1500 del año 2007, el cual estableció el reglamento técnico a través del cual se crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, de los productos cárnicos comestibles y de los derivados cárnicos que van a ser destinados para el consumo humano y los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, en su beneficio, en su desposte, desprece, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Entiendas entonces que el INVIMA, como mencioné ahorita,
Eh, Está relacionado directamente con todos estos pasos que tienen que ver con la producción de proteína de origen animal, ¿sí? Gracias a este decreto 1500 del año 2007. Vamos a pasar entonces a mirar que este decreto también estableció una serie de pasos para que las plantas de beneficio pudieran ajustarse a las condiciones sanitarias que la norma exige y en consecuencia poder continuar funcionando. En tiempos pasados, habían plantas de beneficio en las cuales los procesos que se hacía de sacrificio y beneficio de los animales no eran, digámoslo así, lo más limpios, lo más humanitarios posibles. Quienes de pronto hayan vivido en el campo o hayan tenido alguna experiencia cercana con el campo y les haya tocado conocer las plantas de beneficio de algunos pueblos, eh, pudieran entonces reconocer la diferencia tan abismal que había entre esas imágenes que tienen de ese referente y al referente que pudieron conocer de primera mano cuando visitaron la central ganadera, ¿sí? O como ustedes mismos mencionaban en la visita, que algunos crecieron viendo cómo cerca a la cuadra en las festividades decembrinas sacrificaban un cerdo, ¿sí? Para consumo de las personas que estaban en medio del festejo y que el sacrificio que se hacía obviamente no se equiparaba, no se comparaba a la manera como se realiza dentro de una planta, con todas las medidas de bioseguridad y con todas las medidas de bienestar animal posibles. ¿Cierto? Además de que hace tiempo también las carnes, sobre todo la carne de cerdo, tenía muy mala fama entre los consumidores que por ser portadora de enfermedades. Y en efecto, como alguna vez estudiamos en bioseguridad en el apartado de zoonosis, más específicamente con el tema de la cisticercosis, pudimos corroborar que era muy fácilmente detectable esta enfermedad durante el proceso de examen antemortem y postmortem de un individuo. Ahorita vamos a ver más a fondo qué significa eso de examen antemortem y postmortem, pero que en las plantas clandestinas pues simplemente se pasaban por alto esos hallazgos e igual el animal así todo con su carne en mal estado la vendían y esto podía ocasionar enfermedades en los humanos, ¿sí? Y como todo lo malo siempre va a opacar las pocas cosas buenas, de ahí la mala fama que en su tiempo tuvo la carne de cerdo, suma a otros factores de producción, pues que en este momento no vamos a mencionar porque nos alejaríamos mucho de la raíz del tema. Entonces, volviendo a esto, las plantas de beneficio, de desposte y de desprece deberán inscribirse ante el INVIMA en una base de datos y es un servicio que por disposición de la norma es gratis. Tal caso que alguno de ustedes en el futuro quisiera meterse en este cuento y montar su propia planta de beneficio, ¿sí? Para poder funcionar como debe ser en Colombia, debes estar inscrito ante el INVIMA. Esta inscripción por ahora es completamente gratis. Ya veremos ahorita más adelante qué requisitos necesita una persona natural para poder inscribir una planta de beneficio y para poderla poner en funcionamiento. La planta de beneficio, o bueno, su representante legal, deberá solicitar una visita de inspección, vigilancia y control. Esa visita se le solicita al INVIMA, ¿sí? Para que ellos envíen un funcionario. ¿Y qué va a hacer ese funcionario en esa visita? Lo que va a hacer es que va a verificar las condiciones sanitarias que debe presentarse dentro de las instalaciones y que gradualmente se vaya dando cumplimiento a los requerimientos que el INVIMA le sugiera a esa planta de beneficio. Del resultado de esa visita que se va a solicitar al INVIMA, este como autoridad va a emitir una autorización sanitaria que le permita a esa planta de beneficio seguir funcionando mientras se adecúa por completo a las condiciones establecidas en la norma. Cuando visitamos la central ganadera nos comentaron que en la sala de beneficio y sacrificio de los ejemplares bovinos se habían hecho algunas modificaciones en las locaciones.
Esas modificaciones, ahora viendo este material, nos dan a entender que antes de ellos realizarlas, debieron haber solicitado al INVIMA una visita, que el INVIMA realizó la visita, evaluó la capacidad instalada, realizó algunas sugerencias para hacer algunos cambios y que le permitió igual realizar el proceso de faenado mientras ellos iban realizando esos cambios. Conforme los van haciendo, el INVIMA debe hacerse presente enviando un delegado que esté ahí vigilando que todo se esté llevando a cabo según la norma. Hasta el momento me he hecho entender. Vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿O siguen dormidos? No, no, profe, Melo. Profe, Hola. ¿qué pasa cuando una planta no se inscribe al INVIMA? Si la planta no está inscrita, entonces se considera que es un sitio clandestino y pues Cárcel, cárcel. usted como consumidor final no debería comprar carne allá ni para distribuir ni para consumo propio. Y usted está en su obligación como buen ciudadano, buena ciudadana, de hacer la denuncia, ¿sí? Porque ya nos hemos dado cuenta que a través de los alimentos hay muchas enfermedades que pueden llegar a la mesa de las personas e incluso a los animales. Y esas plantas que funcionan así clandestinamente, como se ahorran la inversión en tecnología y en operarios, pues entonces al ahorrarse ese dinerito, pueden permitirse vender la carne a muy bajos precios. Y lastimosamente la gente cree que la carne mientras más barata mejor, y mentiras. Si la carne vale lo que vale, es porque detrás de ese pedazo de hierbo que usted está comprando hay muchísimas cosas involucradas, en especial el proceso de faenado que se hizo a ese animal que usted se va a consumir. Y pues Ah, tarde o listo, profe. temprano, ¿cómo? Que gracias, profe. Ah, bueno, con gusto. Y pues tarde o temprano van a resultar dándose cuenta que se está trabajando en esa planta desde la ilegalidad y eso puede acarrear también problemas. Ahora, si eso da para cierre o si eso da para sanciones monetarias o para cárcel, hasta ya no conozco la norma, pues porque no soy experto en derecho, pero de que van a haber consecuencias, las van a haber. Listo. La planta de beneficio entonces debe radicar ante el INVIMA un plan llamado Plan Gradual de Cumplimiento conforme a la norma y solicitar una visita de inspección con el fin de verificar las condiciones sanitarias y lo presentado en dicho plan. Como resultado de esa visita que realice un inspector encargado del INVIMA, se les va a otorgar o no a esa planta de beneficio por parte del INVIMA la autorización sanitaria condicionada que le va a permitir a la planta de beneficio funcionar como debe ser. Vamos a mirar por acá algunas definiciones que considero son importantes. ¿Qué se les tostó, Susana? Ah, bueno, Susana salió. Bien. Vamos a mirar aquí algunas definiciones importantes con respecto al tema de lo que sería beneficio, sacrificio y lo que está pues, relacionado con ello. Lo primero que hay que hablar es acerca del agua potable. El agua potable es aquella que al ser consumida por la población humana o animal no va a producir efectos nocivos para la salud y que reúne los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos señalados en la norma. Por ende, no hay que hacer mucho esfuerzo para deducir que en un proceso de beneficio y sacrificio como ustedes vieron, es mucha el agua que se gasta, ¿cierto? Todo el tiempo se emplea agua para diversas funciones que se realizan con el animal, desde lo que es el escaldado,
el lavado de los canales, el lavado de las vísceras. Todo lo que ustedes vieron requiere cantidades ingentes de esa agua. Y esa agua debe ser agua potable. ¿Por qué agua potable? Pues porque en última instancia esos animales van a terminar en la mesa de nosotros. Entonces, desde ese proceso se debe garantizar el uso el buen uso de las aguas, de aguas potables que puedan ayudar a mantener la calidad de esa carne, ¿sí? Que no la vayan a contaminar. Cuando hablamos de animales de abasto público o para consumo humano, son aquellos animales que pertenecen a las especies bovina, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, animales producto de la caza y otras especies que el Ministerio de Salud declare aptas para dichos fines. En Colombia es legal comer carne de las especies anteriormente mencionadas. Cuando hablamos de animales productos de la caza, hay que tener presente que todavía en Colombia hay algunos pueblos nativos autóctonos que recurren a la cacería como medio de sustento. A ellos se les permite la cacería siempre y cuando sea una cacería inteligente y pensada solamente para cubrir sus necesidades alimenticias, o sea, que no sea una cacería exagerada que pueda conllevar a que las especies que están cazando entren en peligro de extinción o las pongan en peligro de. Y pues también se entiende dentro de esto de animales productos de la caza, podemos también hablar de los animales que se obtienen mediante la pesca, bien sea la pesca artesanal, que también se podría considerar pues como como una actividad realizada a pequeña escala, o la pesca industrial, ¿sí? Autoridad competente. Se refiere a autoridad competente cuando se habla de aquellos oficiales designados por la ley para efectuar el control del sistema oficial de inspección, vigilancia y control en los predios de producción primaria, en el transporte de animales en pie, en las plantas de beneficio, en las plantas de desposte o desprece, en las plantas de derivados cárnicos, en el transporte, almacenamiento y expendio de carnes, productos cárnicos comestibles y los derivados cárnicos destinados para el consumo humano. Como ven ustedes, entonces, la legislación está presente en todos y cada uno de los pasos del proceso de producción, y eso está bien, ¿sí? Por eso es que se garantiza la inocuidad de esos alimentos. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar una cosa. Ya les he repetido en varias ocasiones la terminología plantas de beneficio, desposte y desprece o desprece. Hay que diferenciar una cosa. La planta de beneficio es la que se encarga como tal de hacer el beneficio del animal. Y la planta de beneficio lo que entrega al cliente final es la canal y las vísceras. Hay plantas que se llaman plantas de beneficio y de desposte, y hay otras que se llaman plantas de beneficio y desprece. Las plantas de beneficio y desposte hacen todo lo mismo que una planta de beneficio, pero en cuanto a la parte del desposte, es porque esa planta también se encarga de tomar la canal y fraccionarla o cortarla en los diferentes cortes de carne que nosotros habitualmente compramos en el expendio de carnes, ¿sí? Para la planta de beneficio y desprece aplica exactamente lo mismo, pero en aves. Entonces, en bovinos, en porcinos, en ovinos, en cabras y en conejos, estaríamos hablando de plantas de beneficio y desposte. Se sacrifica el animal hasta que se llega como producto final a su canal y sus vísceras, y posteriormente se hace el desposte, o sea que se toma la canal y se fracciona en los cortes de carne que uno normalmente compra o consume. En el caso de las plantas de beneficio y desprece, aplica únicamente para las aves, para cualquier tipo de ave. Entonces a los mamíferos se les desposta y a las aves se les despreza. ¿O ustedes alguna vez se habían preguntado de dónde viene el término presa de pollo? No. ¿Se habían preguntado eso alguna vez? ¿O tenían conocimiento de por qué se les llamaba así?
No, profe, no sabía. Pues me imagino que es así, presas. Porque en otro contexto tenemos que la presa es un animal que es cazado por otro, ¿cierto? Ajá. Sí, profe. Bueno, entonces en este caso, el nombre, pues el término presa viene eso, del desprece, porque entonces al ave, a la canal del ave, entonces se llega y se fracciona en sus cortes, en su muslo, contramuslo, pechuga, rabadilla, pescuezo, alas, ¿sí? Todas esas presas que a ustedes tanto les gusta, de la gallina, es que ya son expertos en aves, en gallinas. Bien, continuemos después de haber hecho esa salvedad. Autorización sanitaria. La autorización sanitaria es un procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria, o sea, el INVIMA, habilita a una persona natural, como ustedes o como yo, o a una persona jurídica, o sea, a una empresa, que sean responsables de un predio, o sea, puede ser de una finca, un sistema de producción pecuario cualquiera, o puede habilitar a un establecimiento, una carnicería, por ejemplo, o a un vehículo para ejercer actividades de producción primaria. Digamos que usted tiene un furgoncito y lo quiere poner a trabajar transportando animales en pie, o que ese furgoncito tiene el sistema de cadena de frío y usted lo quiere poner a trabajar para transportar alimentos. ¿Sí? Entonces usted debe solicitar la autorización sanitaria para poder realizar estas actividades. ¿Sí? Mire, por ejemplo, qué sucedía en los mataderos clandestinos. Los que transportaban los animales en pie eran personas que tenían un carro que después de transportar los animales para el matadero se iban a hacer trasteos en el mismo carro o a llevar gente a las veredas. Entonces imagínense ustedes la cantidad de factores ambientales y contaminantes que se van a reunir en ese vehículo. ¿Sí o no? Cada cosa en su lugar. Por eso, retomando acá, la autorización sanitaria, ¿sí? Es ese procedimiento mediante el cual a usted como persona natural o jurídica se le da el permiso para hacerse cargo de un predio de producción pecuaria o tener un establecimiento donde se va a comercializar alimentos, o si usted tiene un vehículo, para que este vehículo preste actividades de producción primaria, o si usted tiene un establecimiento donde se van a llevar a cabo actividades de beneficio, desposte, desprece, procesamiento, o si usted tiene una bodega y la quiere utilizar para almacenamiento de canales o de carnes, si usted va a comercializar o a expender carnes, ¿cierto? Para cualquiera de esas actividades que se mencionan ahí, usted necesita una autorización sanitaria, o sea, necesita estar amparado bajo la ley, trabajar bajo lo legal. ¿Y por qué tanta complicación pensarán ustedes? Recordemos que hay un término que se llama trazabilidad. Se los escribí en el chat para que de pronto no lo conocen o no lo recuerdan. La trazabilidad es todo ese seguimiento que se le hace a un producto de principio a fin durante todos los eslabones que conforman la cadena de producción del mismo. La trazabilidad no solamente se realiza sobre los productos pecuarios o agropecuarios, se realiza también sobre los medicamentos, por ejemplo, y eso es algo que vamos a retomar cuando veamos el módulo donde estudiaremos farmacología. Si en alguno de esos puntos de la producción de ese alimento, por ejemplo, hay algún fallo y ese fallo altera la calidad de ese producto, al haber hecho una trazabilidad, se puede detectar en qué punto fue el fallo que conllevó a que ese producto cambiara sus condiciones y no se pudiera comercializar. Imagínense de pronto ustedes que, por decir algo, Sebastián tiene un sistema de producción porcícola
¿cierto? El hombre ya llevó sus cerditos hasta los 100 kilos y los va a vender. Digamos que Daniel tiene un vehículo destinado para transportar animales en pie desde los predios hasta la planta de beneficio, ¿sí? Y que Claudia tiene una planta de beneficio. Entonces llegó el momento de que Sebastián saque los cerditos para la venta, contrata a Daniel para que los movilice hasta la planta de beneficio de Claudia. Claudia los recibe en su planta de beneficio para realizar pues como todo el debido proceso, y en esa planta de beneficio tenemos a Susana como médica veterinaria, que es la que evalúa que los animales que llegan para sacrificio estén en buenas condiciones de salud. Pero en ese proceso, no sé, Susana se queda por allá como embolatada en la luna, con su saquito, no sé, haciendo cualquier cosa rara, y deja pasar a la planta como tal de sacrificio animales enfermos. Luego esos animales enfermos empiezan a ser comercializados y resulta que son portadores de cisticercosis. Y un día cualquiera llegó Elisa, porque ese día le tocó cocinar en la casa, compró un pedazo de esa carne de cerdo con cisticercosis, ¿sí? Y ella se enfermó. Se enfermó, fue al hospital, y entonces ese reporte de cisticercosis, que es muy raro encontrarlo, se le va a hacer trazabilidad. Se le va a hacer trazabilidad desde que ella compró la carne en el expendio donde la haya comprado, desde la planta de beneficio de donde salió, la planta de beneficio de Claudia, ¿sí? Se le va a hacer trazabilidad hasta el vehículo de Daniel, que fue el que lo transportó, e incluso hasta el sistema de producción pecuaria de Sebastián, de donde salieron los cerdos que él cebó para la venta. Entonces, mire que entonces esos eslabones de la cadena se deben estudiar para encontrar el punto en el cual hubo el fallo. Y según eso, ¿dónde encontramos el fallo inicialmente? En el hecho de que Sebastián vendió animales enfermos, ¿sí? Y parte del fallo también ocurrió en la planta de beneficio, donde la médica veterinaria Susana se le pasó por alto hacer un buen examen antemortem y postmortem, y pues simplemente sacó las canales llenas de cisticercosis a la venta. Me hice entender con este ejemplo cómo es ese cuento de la autorización sanitaria, porque es importante. Sí, sí, profe. Sí, señor. Ok, ojalá no se les olvide. Sí, porque puede pasar que ustedes terminen involucrados en cualquiera de los eslabones del proceso productivo, que no terminen por allá simplemente en una veterinaria acariciando perros y gatos, sino haciendo otras cositas también bien interesantes, con animales de producción, bueno, todo eso. El siguiente término se llama beneficio de animales. El beneficio de animales son aquellas actividades que comprenden el sacrificio y el faenado de animales para consumo humano. Ojo, sacrificio ya sabemos que es, ¿cierto? Faenado se refiere a todo lo que se le hace al animal luego del sacrificio. Como vimos, la parte del sacrificio comprende inicialmente lo que es la insensibilización y posteriormente el degollamiento o la sangría, ¿sí? Lo que vimos allá en el proceso de porcinos. Por eso es bueno traer a colación este tema después de que ustedes hicieron la visita, porque ya van a entender mejor de lo que les estoy hablando. ¿Sí? Faenado es todo lo que se hace después del sacrificio. ¿Y qué es lo que se hace después del sacrificio? Como ustedes vieron allá, el animal entonces después de que es desangrado pasa por esa tina de agua caliente donde se da el escaldado. Después de eso se le retira todo el pelo, se le retiran los cascos o uñas. Luego de eso pasa a la parte donde es ese viscerado, donde se lava la canal, se lavan y se retiran algunas vísceras, se le retira el espinazo. Todo eso que ustedes ven después del sacrificio y el degollo o del sangrado se le conoce como faenado, ¿sí?
No sé si ese término ya lo conocían de antes, pero si no lo conocían, ya lo conocen y saben a qué hace referencia. Y cuando hablamos de que se aplica a animales para consumo humano, entonces estamos hablando de los animales que mencioné en la diapositiva anterior. Me voy a devolver un poco. Hablamos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, aves, conejos, ¿cierto? Que son los que se llevan a una planta de beneficio y sacrificio. De hecho, aquí haciendo memoria, el primer beneficio y sacrificio que ustedes vieron fue el del conejo que se realizó allá en la granja del Politécnico, quienes pues se quedaron ahí para ver ese proceso, ¿cierto? O sea que lo de los porcinos no fue la primera vez para ustedes. O bueno, para los que no vieron el del conejo sí lo fue, pero para los otros no. Ya ustedes habían visto cómo se hace con un conejo. Y tal cual como nos mostraron con el conejo allá, se haría en cualquier planta de beneficio sacrificio donde se procesen conejos. Y si vieron en el conejo, el proceso es rapidísimo, ¿sí? Quien nos explicó en ese entonces, en este momento se me escapa el nombre del señor, si alguno lo recuerda, por favor me dice. Él lo hizo de manera muy lenta, pues porque nos tenía que explicar el paso a paso, pero él mismo había dicho que en cuestión de 3, 4 minutos casi que estaba todo ese trabajo hecho. Rinde muchísimo, mientras más pequeño es el animal. Sí, sería muy bacano poder ir al beneficio de los bovinos. Ojalá se pueda. Lo voy a gestionar, muchachos, pero no les prometo nada, porque pues como igual ya sabemos, es a las 3 de la mañana mínimo para poder ver alguna cosa. Y si a ustedes se les dificulta llegar a las 8 de la mañana a una clase presencial o incluso conectarse a una clase virtual, que a veces ni siquiera llegan o llegan días después, entonces sí queda como muy tenaz. Pero bueno, así sea con 2 o 3 peludos, pues por allá vamos. Obvio, obvio. Amanecer allá afuera. Amanecer allá afuera, llevar un Bueno, termo estoy de acá, tinto. dormir ahí. Nos vamos a acampar al lado del Ponerlos que compostaje, no duerme nadie, le digo. acampamos, profe, acampamos. Uy, no, qué mareo. Oiga, ¿cómo así que dijeron que no es permitido sushi? ¿Cuándo? ¿Cómo así? Es que nosotros preguntamos para ver si podíamos hacer la visita y nos dijeron que no era permitido porque literalmente en el recorrido no es pasando como en el de los cerdos, que es así como por el lado, ¿cierto? En cambio en el de Ujú. bovinos puede ser un poco más peligroso, ya que pueden que en alguno de los procesos le toque a uno pasar por debajo de todo el bovino. Entonces imagínate donde caiga una vaca de esas encima de uno. No, pero con el profe sí nos dejan, No, pero primera. Él la logra. no, no. Ojalá. La Porque Yayi. ahí delante de él dijeron que antes sí era permitido, que ya no, porque se hicieron esas remodelaciones de las que el profe estaba hablando. No, moral que sí, primera. Ojalá, ojalá, que cuca. Salir bien ensangrentados de allá. Para ir a ver cómo le pegan ese tiro a ese bovino.